Hace algún tiempo, durante un mes de febrero de hace 20 años, se produjo una violenta explosión en la superficie del Sol. 48 horas después, una gran tormenta magnética alcanzaba la superficie de la Tierra. Ningún ojo humano detectó este huracán celeste ni vio cómo afectaba a la ecología fundamental del planeta. Sin embargo, en el espacio que rodea a la Tierra, la magnetosfera aún no descubierta sufría violentos cambios. Posteriormente se sabría que el mecanismo de la magnetosfera es lo que relaciona la radiación y el magnetismo del Sol con el medio ambiente de la Tierra. Este vínculo afecta e incluso determina la vida en nuestro planeta. Pero, ¿qué es la magnetosfera y cómo fue descubierta en el espacio aparentemente vacío? ¿Qué se ha averiguado desde entonces sobre ella? Retrocedamos 20 años, hasta aquella violenta erupción solar, a un tiempo en el que el estrecho vínculo entre los mecanismos solares y terrestres seguía siendo un misterio. Imaginemos que son las 2:08 de la tarde del 9 de febrero de 1958. En un observatorio astronómico de Nuevo México se desarrollaba una escena como esta. Están implicados. Bueno, tenemos grado 2. Grado 2. Sigue aumentando de brillo. Tenemos un máximo. Brillo 2 más. Repito, brillo 2. Norte 22, este 40 y región 432. En Fort Davis, Texas, también estaba a punto de registrarse otro suceso inusual, un ruido solar de radio de gran magnitud. En ese momento, en la Tierra, se usaban ya aparatos electrónicos suficientemente sofisticados como para ser alterados por la tormenta magnética. Pero el proceso en sí no se comprendía. Nadie imaginaba que una tormenta magnética pudiera causar tal efecto. En 1958 se informó de estas anomalías al Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Allí el Dr. Roberts tuvo que decidir si emitir o no un aviso de alarma de tormenta magnética. De repente los datos se dispararon. Teníamos la erupción solar, pruebas de fuerte ruido solar de radio. Era una cuestión difícil decidir si las distintas pruebas, ya que no había reglas exactas, sugerían que debíamos poner a funcionar toda la red a la máxima velocidad ante la probabilidad de captar su comienzo. De hecho, 22 horas después, una gran tormenta magnética alcanzó la Tierra. Durante varios días, grandes corrientes barrieron la alta atmósfera. Los campos magnéticos del mundo entero se vieron alterados. Hubo anomalías de radar, radio, comunicaciones telefónicas e incluso grandes apagones. Durante una gran tormenta magnética se producen graves alteraciones en las comunicaciones de radio a larga distancia. Hay todo tipo de ruidos de radio que interfieren con ciertas frecuencias de comunicaciones, radar y cosas así. El suministro de electricidad se puede ver interrumpido. Recuerdo en concreto el gran apagón de Boston en el momento cumbre de la aurora boreal que estaba asociada a la tormenta magnética. Y debo decir que la contemplación de una de esas auroras boreales es una de las experiencias más fantásticas e impresionantes que he tenido jamás. En 1958 la comprensión de las tormentas magnéticas y las auroras boreales era escasa, ya que se desconocía la vasta magnetosfera y su mecánica alrededor de la Tierra. Sin embargo, estaba a punto de producirse el gran descubrimiento de la magnetosfera. ¿Relacionaría el Sol
el magnetismo, las auroras e incluso los cometas. Cambiaría la visión que tenía el hombre de un espacio inerte circundando la Tierra. Desvelaría el profundo efecto del magnetismo solar y la radiación sobre el entorno de la Tierra. Para rastrear estos vínculos cósmicos empezaremos por el pasado. Hace 5000 años, los egipcios sabían que los cambios solares afectaban a la agricultura. Inmortalizaron al sol como el dios Ra. $200 años después, los druidas en sus ceremonias religiosas registraron los movimientos del Sol con toda precisión. Al mismo tiempo, los chinos estudiaban el movimiento y dirección de los cometas para adivinar su influencia sobre la humanidad. En Canterbury, en febrero de 1177, el cielo se llenó de terribles dragones de fuego de cabezas retorcidas. Era en realidad una gran aurora. En 1600, Guillaume Hill publicó The Magnet, que concluye: Magnus magnes ipse et globis terrestris. La propia Tierra es un gran imán y su influencia se extiende por el espacio. En Italia, en 1610, Galileo Galilei dirigió su primer telescopio hacia el Sol. Demostró que este cuerpo celeste estaba desfigurado por manchas que parecían cambiar de posición de un día a otro. Se construyó una cosmología: el Sol con sus manchas, la Tierra con su campo magnético circundante y auroras boreales, y los cometas con las colas opuestas al Sol. Cada uno de estos elementos formaba parte de un sistema cósmico. Se sugirió que el magnetismo mantenía unido el sistema. Otros relacionaban el Sol, el magnetismo y las auroras. Pero hasta el siglo XIX no se ofreció ninguna explicación aceptable. Cuando en septiembre de 1859 se produjo una gran erupción solar y pocos días después se vieron grandes auroras, mientras el campo magnético terrestre fluctuaba alocadamente. Coincidencias, no se trata de causa y efecto, dijo Lord Kelvin. Una golondrina no hace verano. Lejos, en Noruega, Bigland y Stormer, mediante sus cálculos y experimentos, propusieron una teoría audaz, aunque inconclusa. Las erupciones solares arrojan chorros de electrones que viajan recorriendo 150 millones de kilómetros para interaccionar con el campo magnético terrestre y llegar a la atmósfera polar, produciendo fluorescencia y creando las auroras. El Sol, el magnetismo y las auroras aparecían relacionadas por primera vez, al menos en teoría. Chapman, en 1930, sugirió que una erupción solar envía tanto electrones como protones, una explosión de partículas ionizadas, un plasma que altera temporalmente el magnetismo de la Tierra para causar las tormentas magnéticas. Biermann, en los años 50, propuso que la configuración observada de la cola de los cometas, opuesta al Sol, podía explicarse si del Sol surgiera un flujo continuo de plasma. Alphabet al mismo tiempo sugirió que el plasma procedente del Sol debía arrastrar también parte del magnetismo solar hacia el espacio para establecer una acción de dinamo con el magnetismo terrestre, induciendo tormentas magnéticas y disparando de alguna manera las auroras. Las conexiones cósmicas parecían claras. El Sol, el magnetismo, las auroras, los cometas, todos relacionados por el plasma solar. El espacio ya no estaba vacío. Sin embargo, seguían siendo teorías y especulaciones. No había ninguna prueba definitiva de la existencia de plasma en el espacio. Eso requería mediciones directas en él.
A finales de los años 20, Goddard, el pionero espacial americano, diseñó el primer plan de lanzamiento de un cohete. Fue el comienzo de la carrera espacial. Así es como los noticiarios cubrieron el resto de la historia de la carrera espacial. El paso que convirtió el cohete espacial 4 de julio en un misil que podría alcanzar nuestro propio espacio aéreo fue realizado por un grupo de científicos alemanes que trabajaba para la Alemania nazi. Adolf Hitler disponía de una terrible arma con la que atemorizar al Imperio británico. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como Rusia seleccionaron a la flor y nata de los científicos alemanes para continuar sus investigaciones. Los hombres que trabajaron en Estados Unidos una vez liberados del régimen nazi hicieron fantásticos progresos en el perfeccionamiento de la nueva ciencia. En 1957, Eisenhower hizo un anuncio que constituiría el heraldo de una nueva era para la ciencia. El 1 de enero constituye el comienzo de una de las grandes aventuras científicas de nuestro tiempo, el Año Geofísico Internacional. Tanto Estados Unidos como Rusia anunciaron que lanzarían al espacio un satélite orbital en el Año Geofísico Internacional. Pero fueron los rusos el 4 de octubre de 1957 quienes lo consiguieron primero. La estela de fuego que iba dejando tras de sí. La Unión Soviética acababa de lanzar el primer satélite terrestre. Esta película rusa ilustra cómo se desplegó la última fase al alcanzar la altitud adecuada, permitiendo que el satélite de 95 kilogramos iniciara su órbita alrededor de la Tierra a una altitud de 670 kilómetros. El hombre se adentraba en el espacio y una nueva era comenzaba para la civilización. Rusia había ganado el primer asalto en la supremacía de los cohetes. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos ante el éxito ruso? Tuvo un inmenso efecto político en Estados Unidos en general y en su opinión pública. Incluso se desató cierto pánico por todo el país. La Unión Soviética tenía un satélite en órbita que pasaba por encima de los Estados Unidos de América y presumiblemente se encontraba en condiciones de poder observar lo que pasaba aquí. También tuvo importantes repercusiones en el campo militar. Fue una experiencia bastante dramática para el pueblo americano. La respuesta americana fue el Explorer 1. Fue lanzado por el ejército el 21 de enero de 1958. En él, el Dr. Van Allen había instalado un instrumento para registrar los rayos cósmicos, pero pronto se presentaron problemas. El contador dio casi inmediatamente una lectura de 0. Esta fue la reacción del Dr. Van Allen. Tuvimos muchas reuniones para debatir qué podía pasar, qué podía estar ocurriendo con el instrumento. Y la primera explicación razonable y lógica era que el aparato tenía algún fallo. En ese momento habría sido muy fácil decir: los instrumentos funcionan mal por alguna razón desconocida. Evidentemente la lectura no puede ser 0 porque hay rayos cósmicos ahí fuera. Pero algo debe haber fallado. Van Allen era un hombre cuidadoso y meticuloso. Sí, entonces tomamos un aparato similar y lo sometimos a exposición de rayos X y demostramos que se repetía la misma situación con el contador una y otra vez, a la misma altitud, latitud y longitud, y por tanto teníamos que estar observando un verdadero fenómeno físico. Descubrió que el contador no era 0, sino disparatado, mucho mayor de lo que nadie se habría esperado. Es decir, el contador se bloqueaba y no daba lectura. Así, él sugirió que la explicación eran los cinturones de radiación, aunque el dato de rayos X
era mucho mayor de lo razonable o lo esperado. En cierto sentido, se tropezó con el descubrimiento, pero también es cierto que el éxito se debió a su habilidad y su persistencia. Este fue el primer y sorprendente descubrimiento en el espacio, el cinturón Van Allen de partículas. El espacio que rodea a la Tierra no era algo vacío e inerte. Electrones y protones se agrupaban ahí dentro del campo magnético terrestre. Ahora podía calcularse cómo los retenía el magnetismo terrestre y de dónde venían. Pero, ¿podía haberse predicho? Sí, naturalmente. Los cinturones de radiación pudieron haberse predicho mucho antes de que se descubrieran. Y muchos pensamos, si se me hubiera ocurrido, habría ganado el premio Nobel. Pero lo cierto es que nadie hizo una predicción clara. Y cuando al fin se descubrieron los cinturones de radiación, fue una gran sorpresa. Desde luego que pudieron haberse predicho, pero saber que cierta región puede almacenar partículas no es lo mismo que saber que cierta región almacena partículas. Encontrar esa región llena de partículas fue una sorpresa. Podría haberse supuesto la existencia de los cinturones, pero la cuestión de por qué se llenaron siguió siendo un enigma durante bastante tiempo. De este modo, un descubrimiento, la existencia de partículas eléctricas en el espacio alrededor de la Tierra que podían estar afectando a este planeta, impulsó la ciencia de la magnetosfera, el estudio de cómo y por qué se llenaron estas zonas del espacio. En 1958, en el laboratorio subterráneo James Van Allen, pensaron que el cinturón Van Allen revelaría pronto los secretos de las tormentas magnéticas y los aún inexplicables mecanismos de las auroras boreales. Seguíamos sin comprender el mecanismo de las auroras boreales. Sabíamos que no era una danza de los dioses en el cielo, pero no sabíamos cómo se generaba realmente la luz. Pero por primera vez teníamos las partículas que podían generar los rayos. Cuando se descubrieron los cinturones de radiación, me atrajo la idea de que las partículas del Sol podrían llenar estos cinturones de radiación y que las partículas ahí almacenadas procedían del Sol al menos en gran parte. El artículo en el que se acuñó la palabra magnetosfera proponía una región alrededor de la Tierra regida por el campo magnético terrestre. Pero las circunstancias particulares que se daban allí hacían posible el intercambio de partículas, de modo que las partículas solares podían entrar y quedar atrapadas. Pensé inmediatamente en relacionar ese fenómeno con otro bien conocido, pero todavía inexplicado: las auroras boreales. En 1600, Wilhelm Gil había afirmado que la Tierra era un imán cuya influencia se extendía al espacio. Ahora la magnetosfera define esta región. Partículas, electrones y protones son atrapadas aquí por el magnetismo terrestre. Pero ¿proceden estas partículas del Sol? ¿Causan las auroras boreales? Y si es así, ¿cómo? La política convirtió al espacio en la nueva frontera. El dinero de los gobiernos ofrecía la oportunidad de buscar respuestas a estos misterios. Fue un periodo de prioridades, de trabajo ininterrumpido a medida que la ingeniería espacial se convertía en una poderosa industria.
todos los esfuerzos tuvieron éxito. Pero se desarrollaron instrumentos para explorar este nuevo campo y encontrar respuestas a preguntas como: ¿emite el Sol continuamente partículas al espacio? Y de ser así, ¿cómo interaccionan con la Tierra? Las medidas en el espacio dieron la respuesta. Demostraban que desde la corona a 2 millones de grados de temperatura, la atmósfera solar emitía un flujo continuo supersónico de partículas ionizadas, protones y electrones. Y estas medidas confirmaron que el plasma estaba magnetizado. Ese fue el descubrimiento. Un flujo de partículas ionizadas surge desde el Sol en forma de un plasma magnetizado, ahora llamado viento solar, que se mueve hacia la Tierra, donde el magnetismo terrestre lo modifica formando una cavidad llamada magnetosfera. Ahora la pregunta era: ¿qué ocurriría exactamente en el interior de la cavidad que rodea la Tierra? Conseguir esa información podría ser difícil. Nuestros sentidos son completamente inadecuados para medir los distintos fenómenos que ocurren en el espacio. Los campos eléctricos y magnéticos, los chorros de partículas cargadas, son completamente invisibles para nosotros con nuestros sentidos ordinarios. Para medir estos fenómenos en la magnetosfera, usamos sensores instalados en cohetes o naves espaciales. Medimos el espacio interior y el espacio exterior. Y de las medidas de estos procesos físicos distintos, obtenemos una visión increíble del entorno de la Tierra en el espacio. Uno de nuestros grandes problemas es una cuestión de tamaño. Es difícil pensar en una analogía para este caso, pero probablemente una sería la de una hormiga caminando por las montañas rocosas intentando imaginarse el conjunto solo mediante su paseo. Eso ocurre con los cohetes que lanzamos, son puntos diminutos. Este es el tipo de datos que nos envían los satélites en órbita. Grabaciones del espacio, de campos magnéticos y eléctricos, y de la fuerza y dirección del plasma. Información sobre cómo podría ser el magnetismo de la Tierra en esta cavidad. Son los datos que nos llegan desde el exterior. Estos datos tienen que ser captados en Tierra. La señal es registrada, almacenada, informatizada y descifrada para extraer su significado. Nada, está en blanco. No está ajustado. Creo que tiene razón. A comienzos de los años 60, el análisis de los datos había conseguido unir las piezas del rompecabezas para formar una imagen estática del magnetismo terrestre. A 60.000 kilómetros, una onda permanente modifica el flujo continuo supersónico de viento solar. Detrás de ella, el campo magnético terrestre es comprimido por delante y forma una larga cola. Esta es la primera imagen estática de la magnetosfera terrestre, pero el sistema es dinámico, así que el siguiente problema es construir una imagen en movimiento. Las nuevas medidas se registran en microfilm y en cinta magnética. Los datos son almacenados para su análisis continuo y posterior comparación con los últimos resultados para descubrir cómo es en detalle la magnetosfera y cómo se mueve, para descubrir si las partículas solares procedentes del exterior pueden penetrar en ella. Lo que surgió nos devolvió de nuevo al fenómeno que la gente del norte llevaba siglos contemplando.
En el Ártico, prácticamente cualquier noche del año, las auroras boreales iluminan el cielo. Ahora estos movimientos inexplicables a 120 kilómetros de altura podían ser las huellas de lejanas fuentes en un vasto sistema dinámico mucho más complejo que engloba la Tierra y mucho mayor y complejo que los cinturones Van Allen. Estos movimientos podrían estar vinculados al viento solar y al extenso campo magnético, así como a las partículas que penetran en él. La secuencia de acontecimientos, tal y como la conocemos ahora, es que hay un flujo de plasma procedente del Sol, una de las pocas cosas que se predijeron teóricamente, que llega y se encuentra con el campo magnético terrestre. En dirección del Sol se extiende el campo magnético. El flujo no penetra en él. Pasa rodeando la Tierra, comprimiendo el campo magnético y llega a la cola. Una de las características interesantes que hemos descubierto es que las partículas que han recorrido decenas de miles de kilómetros son bloqueadas por el campo magnético, pero acaban penetrando en la atmósfera. Lo más interesante que hemos descubierto en los últimos años es que en la zona de los polos el plasma acaba penetrando directamente en la atmósfera terrestre. De hecho, conseguimos enviar un cohete al segundo intento, porque el primer lanzamiento tuvo fallos, que consiguió penetrar en esa región. Y efectivamente vimos el plasma entrando directamente. A finales de los años 60 se descubrió que el viento solar o plasma penetraba en la magnetosfera por las zonas polares. Dentro de la magnetosfera, plasmas dinámicos inmensamente mayores que los cinturones Van Allen se movían alrededor de la Tierra y hacia la cola. Y las partículas de la cola volvían recorriendo miles de kilómetros hasta la Tierra, tal vez encendiendo de alguna forma las auroras boreales. Pero grandes movimientos requieren gran energía, así que seguía siendo un misterio la procedencia de la energía para los grandes movimientos de la magnetosfera, de las que estas auroras eran un pálido reflejo. Se sugirió que el viento solar magnetizado del exterior de la magnetosfera podía transferir la energía para los movimientos dentro del sistema. Pero de ser así, ¿cómo? Bueno, si supiera la respuesta a la cuestión de cómo se transfiere la energía desde el viento solar a la magnetosfera, no estaría ante esta cámara hablando de ello, sino en mi despacho, escribiendo todo lo posible para demostrarlo y adelantarme a mis colegas, que también investigan este problema. Es enigmático. Hay puntos de vista conflictivos. Creo que no hay ningún científico que no esté de acuerdo en que el campo magnético interplanetario desempeña un papel crucial en la transferencia de energía desde el espacio interplanetario al campo magnético de la Tierra. Pero cuando vamos al verdadero mecanismo de transferencia y al modo en que esa energía se mueve dentro de la configuración del campo magnético, solo hay un acuerdo general sobre los procesos físicos. Y, naturalmente, encontramos un gran número de teorías contrapuestas, porque es un problema de límites. Y nadie conoce los valores de los límites realmente. Desde el límite entre las líneas magnéticas de la Tierra y las líneas de viento solar surge una teoría. Si las líneas solares se conectan y son arrastradas hacia la Tierra, se produce un efecto tipo dinamo que estaría transfiriendo energía desde el viento a la magnetosfera, suficiente energía para lo que estaba emergiendo como un proceso fundamental dentro del sistema y para explicar por primera vez las auroras. Porque las grandes auroras se consideraban ahora como el posible producto final de un proceso fundamental y misterioso dentro de la magnetosfera, un vasto proceso que recibía el nombre de subtormenta. Pero la naturaleza exacta de este proceso clave en la magnetosfera seguía sin estar clara. Esto se convirtió en el siguiente misterio a resolver. Ahí está el mecanismo que genera las auroras boreales.
Sabemos que el flujo de plasma procede del Sol y sabemos que choca e interactúa con el campo magnético terrestre que podemos medir desde la superficie. Pero interactúa de modo que estas partículas son aceleradas hacia la atmósfera, como ocurre en nuestros aparatos de televisión. La pantalla es la atmósfera y las imágenes que vemos son como las auroras boreales que se presentan en el cielo. Y el auténtico misterio no es que el plasma proceda del Sol, eso ya lo sabemos, igual que sabemos que las partículas que llegan a la atmósfera constituyen una forma de luz. El problema es que hay un proceso de aceleración en la atmósfera. Lo cierto es que desconocemos el verdadero mecanismo que genera la luz. Esta es una grabación de rayos de partículas aceleradas, de corrientes detectadas en la magnetosfera que podrían formar parte del misterioso proceso de subtormentas que provocan las luces. Lo que estamos haciendo es tomar muestras en puntos distintos de nuestra magnetosfera. Lo que vemos en la imagen es la variación de esas corrientes, y estudiando esas variaciones confiamos en formarnos una idea clara de cómo funciona el conjunto. Estas imágenes de chorros de partículas en el espacio podrían compararse con fotos de las auroras tomadas desde la Tierra y que estas mismas partículas pueden haber producido. Conexiones como esta pueden dar pistas de cómo funciona una subtormenta, de cómo tal vez la lejana magnetosfera del Sol, tras una violenta erupción, dispara un mecanismo oculto que de alguna manera vuelve a acelerar esas partículas hacia la Tierra, creando estas luces. La búsqueda de pistas para desvelar el proceso de subtormentas es el núcleo de las investigaciones actuales. En el Ártico es donde se desarrollan muchos de estos estudios. Porque solo aquí el mecanismo de la magnetosfera entra en contacto directo con nuestros sentidos. Solo aquí las partículas de la magnetosfera se precipitan directamente sobre la atmósfera de día y de noche. Así que aquí se establecen instrumentos para analizar en detalle los datos de los cambios en la aurora y en la magnetosfera. Son instrumentos para analizar las formas, colores y movimientos de las grandes auroras y que desvelen tal vez el mecanismo que causa estas luces o el repentino estallido de energía distante y el misterioso mecanismo de aceleración de la subtormenta. Todavía faltan muchas piezas en el rompecabezas de la subtormenta y muchas teorías intentan reconstruirlas. Para empezar, ¿qué provoca la explosión de energía que constituye el comienzo del proceso de subtormenta? ¿Podría deberse a cambios en el viento solar? El viento solar no fluye de manera regular y constante. Tiene perturbaciones, ondas de choque, incluso el campo magnético cambia en dirección e intensidad. Cuando eso ocurre en determinadas circunstancias, ocurre algo en la magnetosfera y se dispara una inestabilidad en la que de repente ocurre una explosión que libera la energía magnética que ha sido acumulada durante cierto tiempo y se convierte en energía. Y la típica partícula de viento solar que se había quedado atrapada en la cola se acelera hacia nosotros y es inyectada en los cinturones de radiación o se precipita en la atmósfera provocando las auroras. Así que la magnetosfera puede ser perturbada por cambios exteriores en el viento solar, causando un espasmo en el sistema y provocando una subtormenta, donde la energía almacenada es liberada repentinamente, acelerando rayos de partículas hacia la Tierra y creando las auroras. Observémoslo de nuevo, porque este proceso de subtormentas puede liberar a la atmósfera tanta energía como un gran terremoto.
o tanta electricidad como la que generaría el mundo entero, y este proceso puede ocurrir varias veces en una noche. Esto al menos ilustra una teoría. No hay una sola teoría. Hay varias teorías que compiten entre ellas para explicar uno u otro fenómeno en la magnetosfera. La investigación en el Ártico continúa para resolver estas preguntas. ¿Cómo se crean las subtormentas? ¿Cómo se aceleran los rayos de las auroras? ¿Qué significa y qué ocultan los patrones de las auroras? ¿Cómo afecta la gran transferencia de energía al balance ecológico de la estratosfera o al clima? ¿Cuál es el auténtico mecanismo de la magnetosfera que vincula el entorno del Sol con el de la Tierra con solo las auroras como evidencias visuales? Uno de los problemas con el que nos encontramos es que no estamos realmente ahí. Sigue ocultándose de nosotros y tenemos que extraer la información con algún instrumento más poderoso. Una de las formas de intentarlo es observando el proceso desde arriba. Sí, como en una pantalla. Mirar a las auroras desde arriba complementa el mirarlas desde abajo. Las fotografías de satélite pueden mostrar patrones instantáneos de auroras que cubren miles de kilómetros de la Tierra. Más clarificador aún sería una película con movimientos. Esta es una simulación generada por ordenador que muestra cómo se vería la Tierra y la aurora circundante desde un satélite en órbita. Una cámara especial instalada en este satélite podría enviar imágenes continuas de las auroras hacia la Tierra. Esta es una prueba del prototipo de un equipo. El experimento exploraría el misterio de las subtormentas observando las auroras desde el espacio y simultáneamente midiendo los rayos de partículas que podrían crear estas auroras. Incluso la Luna es utilizada para arrojar luz sobre el proceso de las subtormentas. Al estar la Luna en órbita, barre la cola de la magnetosfera una vez cada mes y los detectores de partículas establecidos ahí graban los movimientos de plasma de la magnetosfera. Los rayos pueden dar también pistas sobre las subtormentas y los mecanismos de la magnetosfera produciendo interferencias. Aquí oímos un tono de interferencia de baja frecuencia. Estos tonos se producen cuando el rayo alcanza la Tierra y la onda de radiofrecuencia sigue la línea del campo magnético alrededor de la Tierra y se refleja en el lado opuesto y vuelve. Y como la alta frecuencia viaja más rápidamente que la baja frecuencia, lo que oímos es un ruido de interferencia. En los últimos años hemos estudiado estos tonos usándolos como herramientas para explorar la magnetosfera. Por ejemplo, se puede determinar la densidad de electrones, el número de electrones por centímetro cúbico o unidad de volumen en el plasma o en la magnetosfera. Además de entender el propio proceso de las subtormentas, está la cuestión de cómo el volcado de energía de la subtormenta puede afectar a la ecología de la Tierra. Este cohete libera campos magnéticos y eléctricos de bario a gran altitud. Es un experimento activo. Se trata de alterar la magnetosfera y observar cómo reacciona. Los experimentos activos son probablemente el futuro de la investigación de la magnetosfera. Intentamos perturbar activamente los sistemas de la atmósfera, la estratosfera y la magnetosfera como en un experimento de laboratorio en el que se conocen los factores introducidos y se puede medir la respuesta del sistema. Si llegamos a ese punto, podremos explorar el proceso específico que relaciona estas regiones.
Las ondas de radio y radar constituyen otra forma de experimentos activos. Se trata de perturbar la magnetosfera y registrar las respuestas. En el norte de Canadá se está realizando otro experimento activo. Aquí se disponen antenas para recibir las señales emitidas por transmisores establecidos en el Antártico. Las señales que viajan por la magnetosfera serán modificadas según las partículas que encuentren. Los experimentos más activos se realizarán a bordo de la lanzadera espacial. Con la lanzadera espacial tenemos la oportunidad de introducir al hombre en el experimento. La lanzadera espacial nos permitirá realizar una gran variedad de experimentos que no hemos podido realizar hasta ahora. Los científicos podrán interactuar con el medio que rodea a la nave, explorar el medio y medir la respuesta. Esa es la diferencia principal. ¿Qué se sabe entonces del espacio terrestre hoy en día? Las simulaciones de laboratorio del campo magnético de la Tierra y del viento solar que llega hasta ella han conseguido crear una representación visible de la magnetosfera. Pero la imagen es borrosa y no está a escala. Las auténticas condiciones del espacio y de la magnetosfera no pueden ser replicadas. Las mediciones y las ondas espaciales solo permiten una reconstrucción de la magnetosfera en forma de diagrama. Vemos el viento solar, la onda de choque, la distorsión del campo magnético terrestre confinado en la magnetosfera y los dominios del plasma. Los diagramas en movimiento suponen imágenes simplificadas de esta compleja maquinaria en el espacio, donde hasta hace poco se consideraba que había un vacío inerte. De todas formas, esto representa un gran progreso desde aquella gran tormenta que en 1958 sorprendió al Dr. Roberts. Teníamos ideas mucho más simples sobre cómo se producían las tormentas magnéticas. Creíamos que las partículas cargadas procedentes del Sol que llegaban a la atmósfera de la Tierra producían directamente las auroras boreales. Ahora hemos descubierto la fantástica gama de fenómenos complejos asociados con la magnetosfera. Cuando se produce una gran erupción solar, un volumen inmenso de plasma se calienta hasta temperaturas de millones de grados. Esta burbuja se desplaza hacia la Tierra a gran velocidad, tardando un día en llegar a la superficie de la Tierra. Cuando llega tiende a empujar la magnetosfera por este lado y aplastar la cola por el otro. Al aplastar la cola de la magnetosfera, el plasma se empuja hacia la Tierra, produciendo las auroras que se van desplazando hacia el ecuador, aumentando de brillo y extendiéndose alrededor de la Tierra. Además, a grandes latitudes tenemos grandes campos eléctricos. Estos campos eléctricos se desplazan a velocidades de 1 o 2 kilómetros por segundo, varios miles de kilómetros por hora. Hay todavía muchos efectos de las auroras boreales y de las tormentas magnéticas que desafían una explicación detallada, así que todavía hay mucho por descubrir en la ionosfera y en las capas superiores de la atmósfera. Una medida del cambio de perspectiva es la actual investigación sobre los cambios en el Sol. Actividad en la región 331. Leyendo actividad. Región 331. Se trata de una erupción importante. Comienzo a las 19:58. Este es el Centro de Predicción Meteorológica de Colorado, donde se toman datos de la magnetosfera y del Sol 24 horas al día. Conecte los monitores. Hay una erupción en progreso. Región 331. Hora de comienzo 19:58. Localizada al norte 13. Este 28. Hay una gran erupción. ¿Podéis ayudarme? Hoy se entiende que la magnetosfera es una maquinaria compleja que transforma el viento solar en enormes perturbaciones del entorno terrestre.
Se sabe que una gran erupción solar altera las comunicaciones por radio de un avión. Para una nave espacial, estas alteraciones podrían ser fatales. Se sabe que la magnetosfera puede reaccionar de forma que altere las ondas de radio, de radar, las comunicaciones telefónicas o incluso producir apagones. Este es el Centro de Predicción Meteorológica de Colorado. Quiero informar de una gran erupción solar en progreso. Tal vez, cuando se comprenda la cuestión fundamental de las subtormentas, se comprenderá la relación de la magnetosfera con la alta atmósfera. La física de la magnetosfera podría dar un gran paso adelante. Podría hacerse operativa. ¿Centro de observación? Llamo del Centro de Predicción Meteorológica. Quiero informar de una gran erupción solar. Además de ocuparse de las grandes alteraciones electrónicas de radio y radar, se podrían hacer predicciones meteorológicas a corto y medio plazo. Podría emerger una interpretación de la relación entre la atmósfera y el espacio, la posibilidad y peligros de la polución a gran altitud, y se comprendería mejor el comportamiento de la frágil capa de ozono, lo que ayudaría a prevenir su deterioro. Sí, es el Centro de Predicción. Así es, somos nosotros. ¿Cómo estás, David? Llamo del Centro de Predicción Meteorológica de Colorado. Entonces sabríamos qué esperar y qué hacer cuando veamos que se produce una gran erupción solar. Esta comprensión puede estar todavía lejana, pero las bases de la misma ya se están vislumbrando. Se prevé la llegada de una tormenta magnética. Naturalmente hay algunos efectos de las tormentas magnéticas que no están muy claros y siguen siendo controvertidos. Y una de estas áreas en las que trabajo yo mismo con varios colegas es el efecto aparente de las grandes tormentas magnéticas sobre la meteorología. Hemos encontrado algunas pruebas bastante convincentes, aunque no todos mis colegas están convencidos de que cuando se produce una gran tormenta magnética, hay efectos globales sobre la atmósfera con centros de baja presión que se corresponden con tormentas importantes en el Golfo de Alaska y que se hacen más profundos en los primeros 2, 3 o 4 días. Sabemos que estas tormentas están relacionadas con la entrada de partículas desde la magnetosfera a la atmósfera terrestre. Luego estudiamos lo que ocurre en los vientos y las temperaturas de la atmósfera a unos 15.000 metros de altitud. Parece que hay un efecto claro sobre la meteorología. Y sospecho que si hay un efecto a corto plazo, también hay un efecto a una escala de tiempo, de años o décadas. Así que tal vez al final descubramos que este mecanismo está afectando al clima. Más allá de los cambios climáticos está el efecto sobre los organismos vivos cuando toda la magnetosfera se altera durante las inversiones de polaridad magnética de la Tierra, lo que al parecer ocurre cada 700.000 años. Nuestra magnetosfera ofrece una función de escudo fundamental sobre la superficie de la Tierra, pero durante las inversiones de polaridad, la magnetosfera desaparece a efectos prácticos y desaparece la protección. Una gran erupción solar que ocurriera durante la inversión de polaridad del campo magnético produciría también la entrada de grandes impulsos de radiación que sin duda tendrían serios efectos en la biosfera y en los organismos vivos sobre la superficie de la Tierra. Lo que proponemos es que ciertas erupciones solares intensas, ocurridas mientras la Tierra está cambiando de polaridad, puedan producir efectos severos sobre la capa de ozono y exponer la superficie de la Tierra y los organismos vivos a una intensa radiación ultravioleta solar. Y eso puede llegar a matar organismos. No creo que se trate de un mecanismo del que debamos preocuparnos demasiado. Aunque la polaridad ha cambiado varias veces a lo largo del pasado geológico, ha permanecido estable durante el último 1.000.000 de años, y eso supone una garantía de estabilidad.
Me gusta pensar en la magnetosfera en un sentido más amplio que simplemente el de la magnetosfera terrestre. Tiene muchas aplicaciones físicas. Por ejemplo, el origen del sistema solar. Una cuestión enigmática es por qué, al parecer, todos los planetas tienen el mismo sentido de giro que procede de la nube de gas que formó el Sol y los planetas. Una idea es que el intenso campo magnético solar transmitió su sentido de giro a los planetas. Podemos pensar en Júpiter, que tiene un campo magnético increíblemente intenso y que presenta la curiosa característica de expulsar ruido de radio. Y lejos de Júpiter encontramos estrellas que son poderosas fuentes de radiofrecuencias. Todo esto está implicado en la misma estructura y la física de estas magnetosferas. Es un sistema completamente nuevo, un sistema que no encontramos en la superficie de la Tierra. Es un sistema donde ocurren cosas que podrían pasar en púlsars o en el espacio exterior. Es un nuevo entorno que podemos estudiar mediante nuestras naves y nuestros experimentos. Y es sorprendente porque presenta un comportamiento que no se da en la superficie de la Tierra. El hombre tiene la necesidad de explorar. Igual que cuando Colón cruzó el océano, nosotros nos adentramos en el espacio para intentar comprender y descubrir cosas. Tal vez un gran sector de la sociedad no aprecie las cosas que hacemos porque no les afecta directamente. Pero el hecho es que si queremos mejorar nuestra sociedad y la humanidad, tenemos que mejorar nuestro entendimiento sobre nuestro entorno y sobre nosotros mismos. Los científicos disfrutan estudiando estas cosas. Es una forma de vida para ellos. Y creo que cuando se reduce la vida a nacer, crecer, multiplicarse y morir y no conseguir nada en medio, entonces la vida no tiene sentido. La ciencia espacial es un aspecto del modo en el que la humanidad da sentido a su vida.